venimos estudiando, venimos predicando sobre el libro de Santiago, la epístola de Santiago, y hemos venido mirando los versículos del 1 al 11, y esos son los que vamos a leer en este momento. Entonces, Santiago, capítulo 1, del 1 al 11 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, recordemos que Santiago dirige su carta a los cristianos que están dispersados. Debido a la persecución en Jerusalén, los judíos se esparcieron por el resto de naciones cercanas. Estaban lejos de Jerusalén. Y Santiago les dirige esta carta, esta epístola, se la dirige a los cristianos judíos. Y se la dirige como diciéndoles: a ustedes que están en la dispersión, no olviden que están representando a Cristo. Y por lo tanto, sus vidas deben ser diferentes a las de los demás. Sus vidas deben glorificar a Dios y a su Hijo. Sus vidas deben mostrar en la práctica que Cristo es su Señor y que cada día están siendo hechos más parecidos a Él. No olviden eso. Y en este sentido, pues debemos darnos cuenta que eso es una epístola dirigida a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos esa misma situación, tenemos ese mismo título de cristiano. Entonces no es solo para los dispersados, sino para cada uno de nosotros. Nuestro papel también es representar a Cristo día a día en el medio en que estemos, bien sea aquí o donde nos vayamos. Somos cristianos y por serlo, nosotros debemos representar a Cristo tal como nos lo dice su palabra. Entonces, una primera cosa que Santiago les dice, si todos recordamos, una primera cosa que Santiago les dice a los cristianos en la dispersión es que deben estar gozosos. Imagínense esa situación. Los están persiguiendo y salen a poblar otras naciones, otras partes. Como cuando llegamos, la mayoría de nosotros aquí, dispersados, no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, no sabemos a dónde llegar, para dónde mirar, nada. Entonces, lo primero que les dice Santiago es: a ustedes les van a venir una cantidad de pruebas. Porque sí, la vida es llena de pruebas para todo el mundo, cualquier persona. Para ustedes especialmente, porque ustedes vienen de la persecución y los van a seguir persiguiendo, y los van a estar señalando,
y van a decir, estos fueron los que vienen de allá, que los echaron de allá, no serán muy buenos desde que los echaron de allá, o quién sabe qué cosa. Van a seguir siendo perseguidos, ¿sí? Y van a tener muchas otras pruebas, accidentes, falta de dinero, cantidad de cosas, enfermedades, ¿sí? Entonces lo primero que Santiago les dice es que deben estar gozosos cuando todas estas pruebas se les presenten, porque se les van a presentar. Y así mismo nosotros, y eso nadie nos lo tiene que repetir. ¿O hay aquí alguien que no haya pasado por ninguna prueba? No existe, yo creo, personas que no hayan pasado por pruebas. Deben estar gozosos cuando les lleguen las pruebas, pues es por medio de ellas que Dios obra en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para fortalecerlos espiritualmente. Para que al ser fortalecidos espiritualmente puedan reflejar a Cristo adecuadamente. Dios quiere que tú representes a Cristo y entonces por eso Dios te perfecciona espiritualmente para que tú lo puedas representar adecuadamente. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las pruebas. Por medio de la humillación que sufres a través de todas las pruebas. Es la mejor muestra de Cristo, que fue humillado durante toda su vida, y especialmente durante sus 3 años de ministerio. Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, porque Dios está actuando en ustedes para hacerlos perfectos, para que puedan representar a Cristo adecuadamente. ¿Nos acordamos de eso cuando tenemos nuestras pruebas? No, podría yo generalizar la respuesta. Porque la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos cuando viene cualquier prueba? Quejarnos. Quejarnos y buscar la salida allí, buscar la salida allá, preguntar allá a esta otra persona, estoy metido en este problema y después a muchos nos sucede. Y como no conseguí nada por ninguna parte, entonces le oré a Dios. Ya, ahí, como no me resultó nada con él, pues me tocó con él. Como último recurso, siendo que debe ser al revés. Si es que somos cristianos. Y sabemos que lo somos, pero no lo estamos representando bien, o sea que necesitamos crecer espiritualmente para poderlo representar bien. Dios usa las pruebas para producir en ellos primeramente paciencia, dice Santiago. Las pruebas, todo esto que me está pasando, entonces para producir paciencia, sí, porque la paciencia es una característica fundamental del cristiano. Por medio de la paciencia nos perfecciona para que nada nos falte, dice Santiago, para que podamos llevar a cabo el papel que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Que encajemos, recuerda cuando dicen cabal o alguna cosa así, que encajemos completamente dentro del molde de Cristo. Todo eso es por medio de las pruebas, y las pruebas nos producen paciencia, y la paciencia para que nos acomodemos completamente al modelo de Cristo. Ahora, es posible que todos esos cristianos, incluso nosotros, porque sabemos que también es para nosotros, es posible que ellos no comprendieran muy bien cómo iban a hacer todo eso. Ok, sí, entendemos eso, sí, debemos representar a Cristo, sí, debemos ser pacientes, sí, debemos gozarnos cuando lleguen las pruebas y entender que Dios está actuando en nosotros, pero en la práctica, en el día a día, ¿cómo lo hago? Y en últimas, ¿y por qué eso tiene que ser así? Gozarnos en las pruebas. Ok, ¿cómo lo hacemos? Santiago, sabiendo eso, que no iban a comprender todo eso fácilmente, entonces les continúa diciendo en el versículo 5, que es donde vamos en el estudio. Entonces, ¿qué les dice? Ok, tranquilos, no se afanen. El versículo 5, si alguno de vosotros
no sabe qué hacer, si alguno de nosotros no sabe cómo hacer las cosas que estamos hablando para ser buen cristiano, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No saben qué, no saben cómo, no saben por qué. Pues pídanle a Dios sabiduría, no le pregunten a este ni a este ni a... No, vayan directamente a Dios, pídanle a Él. Cuando los creyentes afrontamos tiempos de prueba, cualquier prueba, sea física, emocional, moral o espiritual, tenemos mucha necesidad de la sabiduría de Dios, de la sabiduría divina, porque nos queda difícil comprender por qué me pasa lo que me pasa. A veces no comprendemos. Nos falta esa explicación, esa comprensión. Y esa la da Dios por medio de la sabiduría. Tendemos a tratar de solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas y por diferentes caminos diferentes y por caminos diferentes a Cristo. Tratamos de solucionar todo. En tales momentos, en esos momentos que uno está con la prueba y no sabe qué hacer y voy a ir a dónde, qué hago, en esos momentos debe uno recordar las palabras de Salomón en Proverbios 3, del 5 al 7, que dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es un pasaje, son 3 versículos que muchos se los saben y se practican mucho y debe uno repetírselos y recordárselos, porque es en lo que uno falla continuamente. Cualquier situación y busca uno por otros lados y no hace esto de fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, haz lo que Dios te diga, búscalo a Él. No creas que tú te las sabes todas, que tú eres inteligente, que puedes con todo. Tú no sabes nada. Pregúntale a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová. ¿Por qué teme a Jehová? Más bien crea en Jehová y apártate del mal, pero teme a Jehová, tengo que temerle. No estoy teniendo en cuenta al creador de todo, al que tiene control de todo, no lo he tenido en cuenta, lo estoy dejando a un lado. No estoy teniendo reverencia a Él. No lo estoy teniendo, Él es Dios, Él es el que permite y no permite cosas y todo lo que sucede está bajo su tutela. Pero yo no. Yo confío en mi propia opinión y no temo a Jehová, no tengo en cuenta a Él. Y esto va en consonancia con la definición de sabiduría que encontramos en Proverbios también, en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es depender de el Dios majestuoso y todopoderoso que está al frente de la vida, de todo lo que existe. Es confiar en Él. Ese es el principio de la sabiduría. Pero nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra pecaminosidad que está metida en nosotros, primero es el yo puedo, yo no necesito a Dios, no, si Él no quiere, no sé qué va a pasar, pero yo hago lo que yo diga. Por eso es que Santiago primeramente nos dice que oremos, estamos descontrolados, no sabemos qué pasa ni cómo hacerlo, hombre, ore. Pídale a Dios, que Él es el Todopoderoso. Pídale a Dios.
Él nos dice que oremos y le pidamos sabiduría, precisamente. Pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, la sabiduría que tiene el punto de vista de Dios, no el concepto de ninguna otra persona, la sabiduría divina. ¿Y qué es la sabiduría divina? ¿Qué es eso? En pocas palabras podríamos decir que la verdadera sabiduría, ¿qué quiere decir sabiduría? Es poder poner en práctica la palabra de Dios. Esa es una definición de la sabiduría divina, ¿sí? No es solo saber la palabra de Dios, es tener el conocimiento, la capacidad, todo para poner en práctica lo que está en la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, pues muy bueno. El otro paso tenemos que hacerlo, poner en práctica la palabra de Dios, y la sabiduría encierra todo eso, tanto el conocerlo como el hacerlo. Muchos saben mucha Biblia, muchos saben mucho de la palabra, pero no obran de acuerdo a eso. Y muchos solo obran y cumplen con los requisitos que se ven de leer la palabra, de orar, de venir a la iglesia, todo eso, ¿sí? Pero no entienden la palabra, no entienden el mensaje, no saben el por qué y el para qué, no saben qué es lo que está buscando Dios con todo esto. Entonces la sabiduría es todo el conjunto. Podríamos decir también que la verdadera sabiduría es aquella que nos da entendimiento y nos muestra las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. Repito, podríamos decir también que la verdadera sabiduría es aquella que nos da entendimiento y nos muestra las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. O sea, para vivir de una manera en que lo básico, lo principal es representar a Cristo, es mostrar el amor de Cristo, mostrar su misericordia, mostrar su humildad, su sencillez. Eso es poner en práctica la sabiduría divina. No se refiere a la sabiduría como una especulación científica de es que ese es un sabio y sabe los intríngulis de la filosofía y todas esas cosas. No, no es eso. No es esa sabiduría a la que se refiere. Tampoco es el cúmulo, la reunión de una cantidad de conocimiento científico, sino la sabiduría que está revelada en la palabra de Dios. Es esa la sabiduría. Dicho de otra manera, podría ser pedirle a Dios que nos muestre a través de su palabra qué es lo que debemos hacer y cómo lo podemos hacer. Esa es la oración de nosotros. Muéstrame, Padre del cielo, dónde puedo encontrar en tu palabra para poder entender qué es lo que está pasando, y muéstrame, dime cómo puedo hacer eso. Esa es nuestra oración. Debemos orarle eso a Él cada rato, porque cada rato tenemos pruebas de esa clase. Solo esa clase de sabiduría divina capacita a los creyentes para que nos podamos mantener gozosos durante las pruebas y poder mostrar el carácter de Cristo, conociendo y haciendo la voluntad del Padre. No hacer las cosas solo por hacerlas. No, eso no. Si usted hace una buena obra y no aclara, no muestra, no dice que eso es una obra que no es suya, sino que viene de Dios, es una obra que no sirve para nada. Porque no le está dando gloria a Dios, se está dando gloria a usted mismo. Mire qué tan buena persona soy yo, mire tal. Yo no sé nada. Y así son muchas de las campañas que se hacen para atender ciertas necesidades de la sociedad.
Yo hago, yo llevo, yo doy, yo reparto, yo hago aquí, pero en ninguna parte se dice que eso viene de Dios, que yo soy apenas un instrumento, pero Dios es el que te ama, Dios es el que te manda esto. Tú no te mereces nada, pero Él te ama más y te manda eso. Nunca se dice. Entonces, uy, mire cómo son de buenos aquí en este edificio que me regalan tantas cosas. ¿De quién es la gloria? Si no es para la gloria de Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Es tiempo sobra. Aunque es buena obra y es bueno hacerla, pero no tiene ningún sentido. En resumen, conocer y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que Santiago les está diciendo. Van a ser testigos de Cristo, no olviden. Entonces, conozcan y obedezcan la palabra de Dios. Santiago en el versículo 5 nos dice una de las promesas más importantes de la Biblia. Es una promesa muy importante que dice, pídale a Dios sabiduría, pídala a Dios, pídale a Dios sabiduría. Y la promesa es, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Pídala y le será dada. Pero pídala. Pero tal parece que nosotros no, esa parte de la Biblia como que no la masticamos, no la ponemos en práctica, no. Y es una promesa ahí muy clara. Pida sabiduría que Dios se la va a dar, pero pídala. Él nos promete eso, nos promete que nos dará la sabiduría. Pero pídala bien. Ok, pídala, pero no solo pídala ahí, no, pídala con fe. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, es una promesa de Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso no es nada, es hablar por hablar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Seré yo hombre de doble ánimo? Pues a veces oro con mucha duda, eso sí, no sé, pero ¿seré yo de doble ánimo? No, aquí Santiago se está refiriendo más bien a las personas de doble ánimo, a las personas que son inconversas. Las personas que son inconversas, Dios no les va a responder una petición de esas porque son inconversas, no creen en Dios. ¿Sí? Pero nosotros que somos creyentes debemos orar con fe, creyendo que en realidad va a suceder. Somos creyentes, tenemos fe, pero es diferente esta fe a la fe salvadora de cómo nos convertimos en creyentes, sino a la fe con la seguridad de que es Dios quien está a cargo de todo y que está obrando en nosotros para hacernos más parecidos a la imagen de Cristo. No le pidas nada a Dios si desconfías de que Él es soberano. Nada recibirás si no confías en Él. Muchos inconversos que le oran a Dios, pero sabe uno que qué va a responder Dios si no confían en Él. ¿Para qué? Un hombre de doble ánimo es lo que comúnmente se llama un hombre hipócrita. Es una persona que dice creer en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en Él tan pronto llegan las pruebas, por lo cual no recibe nada, según dice Santiago. O sea, el hombre de doble ánimo no es un creyente. O es, o no es, uno está aquí en la mitad. Por último, Santiago nos aclara cuál debe ser nuestra actitud según sea nuestro estado. Eres pobre, tienes dinero. Dentro de los que salieron allá en la dispersión, pues había unos pobres, otros que tenían dinero. Otros le dan otra interpretación a esto que dice Santiago, pero yo creo que la más acertada es esa. La condición de los cristianos, hay cristianos pobres y hay cristianos con dinero. En esa época también. Hay varios ejemplos bíblicos. Entonces Santiago dice, por último, el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación.
El hermano que es pobre, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, el versículo 10 dice, pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es como termina el pasaje. Entonces, en este sentido, cuando Santiago dice gloríese, se refiere a como un orgullo legítimo, sí, gloríese, siéntase bien, usted está bien, usted no es nada, usted tiene en qué gloriarse, gloríese en su, aquí dice, se refiere a un orgullo bueno, no posee bienes materiales, le está diciendo al pobre, es de pobre condición. El creyente pobre puede regocijarse en su alta posición espiritual delante de Dios. Gloríese en eso. Usted no tiene dinero, pero eso no importa. Gloríese en esa esperanza viva que tienes allá, que es Cristo Jesús. Gloríate en eso. No te amilanes tanto. Ay, soy pobre. No, gloríate. Debes sentir orgullo de que tú tienes una esperanza viva. ¿Sí? El pobre puede gloriarse en su esperanza siempre y cuando tenga a Cristo en su corazón, lógicamente, como lo dice Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Lo importante es lo que sigue. Porque habla de la esperanza, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú eres cristiano. Debes vivir de esa manera. Mi esperanza en esta vida es Cristo. Cristo, mi esperanza de gloria. Eso me debe moverme en toda mi vida, no me deja sentirme mal porque soy pobre o porque tengo esta prueba o por tal cosa. No. A mí eso no me molesta, sí, es incómodo, lógico, muchos se sufren, pero mi esperanza de gloria es la que me sostiene y por la cual vivo. Eso es lo que el cristiano tiene que mostrar. En cambio, el rico, asumamos que es el cristiano, que es cristiano rico, el rico puede gloriarse en su humillación, dice Santiago. Pues si es cristiano, su humildad brotará por medio de las pruebas. El rico también tendrá pruebas y va a salir a flote su humillación porque es cristiano. Y si sale a flote su humillación, él se puede gloriar en eso de que no es por los bienes que tiene, por el dinero que tiene, sino por su relación con Cristo. Su humildad brotará por medio de las pruebas y ya no tendrá sus riquezas como su ídolo. Ya no estará dependiendo de su dinero para vivir. No, va a estar dependiendo de Cristo Jesús y en su humildad para vivir representando a Cristo. A pesar de que tenga dinero, no importa. Pero espiritualmente su esperanza está en Cristo y se vuelve humilde y sale a flote eso. Tú que eres cristiano y tienes dinero, no le rindas idolatría a tu dinero, sino enorgullécete de que eres cristiano y tienes a Cristo en tu corazón y tienes también esa esperanza de gloria que es Cristo. Hermanos, tengamos por sumo gozo, en resumen, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Así empieza Santiago. Pues Dios obra en nosotros por medio de ellas para conformarnos cada día a la imagen de Cristo Jesús.
Esta es la vida y el propósito del cristiano. Ser como Cristo. Vivamos como Cristo. Pruebas, aflicciones, sí, buenos momentos, buen dinero, todo eso es a un lado. Lo principal es que tú muestres a Cristo. Esa es la tarea para todos nosotros, no solo para esta semana, sino para nuestras vidas. Ok, vamos a orar. Tu amor, Padre del cielo, lo vivimos todos los días, sentimos que existe tu amor, que tú nos amas, Señor, lo vemos, pero muchas veces no lo reconocemos como tal y empezamos a mirar hacia otros sitios y buscando soluciones en partes diferentes que no sean en ti directamente. Padre del cielo, te oramos que seas tú transformándonos, que nos pongas paredes a los lados de nuestros ojos y te podamos mirar solo a ti, que no busquemos en ninguna otra parte la solución a nada, sino solo en ti. Obra en nosotros, Señor. Danos esa sabiduría, Padre, que tú prometes que se la das a todo el que te la pida con fe. Padre, te pedimos que nos des sabiduría para entenderte mucho mejor y para que podamos poner en práctica precisamente eso que tú nos haces entender. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Transfórmanos, Señor, y haznos cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.